capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viesen la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Perdón. Siguiente. Fueron ahí pues reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores y tesoreros, consejeros. En esta provincia la dedicación de la estatua del rey. Ok, aquí voy a hacer una aclaración. El rey levantó una estatua, pero creo que en el versículo 5, si no me equivoco, comienza a explicar que el rey levantó la estatua y todo aquel que él o aquella persona que veía esa estatua y escuchaba la música y escuchaba el tomar de los tambores, tenía que adorar esa estatua. Versículo 5, si nos pueden apoyar por favor, ese mismo, 3:5. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El versículo 3:5 de ese mismo, de Daniel. Ok, tan pronto como escucharan el sonido de las trompetas y las flautas, citaras, liras, arpas, zampones, todo tipo de música, debería inclinarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Ha mandado erigir. Siguiente, por favor. Erigir, perdón. Todo el que no se inclina ante esta estatua será arrojado de inmediato al horno de llamas. Siguiente, por favor. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de todas lenguas se inclinaron a adorar esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Algunos astrólogos que presentaron ante el rey acusaron a los judíos. Siguiente. Que viva el rey para siempre, dijeron el rey Nabucodonosor. Siguiente. Su majestad emitió un decreto ordenando que todo lo que oída sonido, trompetas y flautas, todo lo que ellos decían ahí, que se inclinaran hasta esa estatua. Siguiente, por favor. También ordenó que todo lo que se incline ante la estatua ni la adorada será arrojado al fuego de hornos y de llamas. Gracias, Señor. Pero hay algunos judíos a quienes habían puesto de frente a la provincia de Babilonia que no acataron sus órdenes de su majestad y no adoraron a los dioses de su majestad ni la estatua de oro que él mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Siguiente. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres no honran a mis dioses ni honran las estatuas que he mandado a erigir. Aquí hago una pausa, porque sabemos que aquí estaba plasmado una estatua de oro que había puesto el rey Nabucodonosor. Pero hoy día hay muchos dioses y no los conocemos. Existe, por ejemplo, un dios de televisión, un dios de Netflix, un dios de no prestarle cosas a Dios, de no estar pendiente a las cosas de Dios. Y hay que saber que, aunque la Biblia dice textualmente aquí que era una estatua, hay que saber y examinar nuestro corazón para saber quién está gobernando en mi corazón. Porque puede ser un Dios o pueden ser varios dioses que están rigiendo en tu vida y no te estás dando cuenta. Entonces estos jóvenes, según decía el pasaje, ellos no se inclinaron ante el mandato del rey, sino que ellos hicieron totalmente lo contrario. Y sobre todo esto fueron arrojados al fuego del horno. Y dice que la palabra que en el momento en que fueron arrojados, los soldados que estaban con ellos se incendiaron al momento de tirarlos, pero ellos no fueron tocados. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios los acompañó desde el momento, porque ellos tres decidieron estar aferrados totalmente a Dios. Y a pesar del sistema y lo que se estaba moviendo, ellos decidieron mirar. Y creo que en el pasaje decía de que el rey le decía: ¿por qué no lo adoras? ¿Por qué no lo adoran y lo mando a regir? Si yo lo mando a regir, ¿por qué no lo adoran? Y ellos simplemente le dijeron: ¿por qué tengo que hacerlo? Si yo tengo un Dios más grande que esa estatua. Yo tengo un Dios que a que tú hayas dictado un mandato,
ese Dios que yo tengo me puede salvar de ese horno de fuego. Y pasó así. Después que ellos lo tiraron al fuego, él se quedó asombrado con lo que había pasado con esos jóvenes que no se incendiaron. Y de ahí relata la historia más adelante, todo lo que había pasado. Ahora quiero que vayamos a Josué. Josué 1:5. Padre, gracias, tú eres bueno. Dice, durante todos los días, Josué era un joven. Aquí estoy aclarando de que yo me estoy haciendo estoy meditando de que Adrat, Mesad y Abednego eran jóvenes, no eran adultos. Aquí también hay un Josué que durante todos los días, dice, de tu vida, nadie será de que enfrentarte a ti. Así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Siguiente. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer la ley de que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. Y aquí hago la aclaración. Habían 3 jóvenes que dependían totalmente de la gracia de Dios. Acá había un joven también que totalmente seguía las órdenes que su maestro o su mentor o su pastor o como fuera le había dicho. Pero me parece tan interesante cómo Dios le dice: sé fuerte y sé valiente. Porque Dios veía en él un líder, veía en él potencial que quizás nosotros no vemos en nosotros mismos, que quizás no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros por estar pensando en el qué dirán. Si te pones a pensar, y Josué Dios le habla a Josué y le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, yo soy un joven, ¿cómo lo voy a lograr? Si Moisés hablaba cara a cara contigo, ¿cómo lo voy a hacer yo que era menor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Pero Josué se aferró a algo. Se aferró totalmente de la gracia y dijo: yo lo voy a hacer. Pero el Señor le dice: sé fuerte y sé valiente. Nosotros, los jóvenes, y también los jóvenes aquí adultos también que están aquí, somos el motor de la iglesia. Somos ese motor que esta generación necesita. Si vemos niños que van creciendo a nuestro alrededor, pero ustedes jóvenes son el ejemplo de esa generación también que está creciendo. Porque cuando los que están al frente de nosotros, nuestros pastores, nuestros padres, nuestros líderes, se dejan, nos toca a nosotros seguir la huella de ellos. Seguir lo que Dios empezó en ellos, porque así como empezó en Moisés, también lo empezó en Josué. Y así mismo nosotros tenemos que ver ese ejemplo para poder demostrar a esa generación y a este sistema. Amén. Entonces, como hago hincapié, los 3 eran totalmente aferrados a la gracia de Dios. Josué tenía la sabiduría completa de que podía dirigir al pueblo que Dios le había dicho. Entonces, ¿dónde queda mi Jesús? Jesús tenía todo. Dice que también nuestro pastor lo estaba predicando la vez pasada sobre Sansón. Sansón tenía la fuerza desde que nació. Tenía todo, ya estaba destinado a vencer. Ya le había nacido con eso, estaba dentro de él. Pero cuando por una decisión de decir lo que su debilidad, se le fue arrebatado todo. Querido joven, no esperes decir cuál es el punto débil tuyo para poder que puedas caer. La gracia de Dios te sostiene, pero nosotros tenemos que ser sabios con nuestras propias decisiones. El sistema está lleno de muchos conflictos, de muchos idealismos, del qué dirán, porque los jóvenes, y yo lo digo por experiencia por joven, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí si me congrego? ¿Qué dirán de mí si soy cristiano? ¿Qué dirán de mí si vengo a una iglesia? Ese se la pasa metido en la iglesia, está tan loco. Pero no saben que de esta gracia hemos obtenido todo.
Yo he obtenido todo por medio de la gracia. Yo no sé ustedes. La gracia nos empodera totalmente para poder. Dice que Jesús, en ese momento, ahí vamos a entrar en la palabra. Jesús tenía las tres cualidades. Dice, tenía la sabiduría de Josué. Tenía también esa conexión con el Padre que decían: yo no me desconecto del Padre. Yo no me voy a desconectar del Padre. Jamás. Jesús vivió completamente de lo que Dios decía. Y también tenía la fuerza de Sansón. ¿Sabes por qué? Jesús tenía la fuerza de Sansón porque Él llevó el peso de nuestro pecado en la cruz de Calvario. Él lo hizo. Nadie de la humanidad lo podía hacer. Solamente Jesús. Y esa fuerza que tenía Él en ese momento en la cruz, allí, Él pensaba en nosotros. Y Él nos miraba con ojos de amor, a pesar de que era una persona totalmente dependiente del Padre. Y decía: Padre. O decía ahí donde estaba: Padre, o sea, como te necesito en este momento. Pero al momento de Jesús obtener todo ese peso del pecado, Dios no pudo mirarlo. Y Él tuvo que, o sea, Jesús se sintió en ese momento abandonado. Pero a pesar de eso, al tercer día, Él resucitó para darnos la victoria de lo que hoy día somos, la iglesia de Jesús. Juan 3:16, un versículo totalmente conocido. Gracias, Jesús. Ahí está, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que no dudó. Acá en otra versión que tengo, Él no dudó totalmente. Y por eso yo digo: gracias, Padre, porque tú sabes cómo hace las cosas. No dudó en entregar a su único Hijo, para que todo en Él que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El mundo necesita la gracia de Dios. Así sea que se vive en un palacio o en una prisión, la gracia es totalmente gratuita. No necesitas buscarla. Desde el momento en que tú te encuentras con Jesús, eso es como en automático. Cuando tocas algo, pum, me acerqué a Jesús, la gracia entra a tu corazón. Es gratuita para que lo recibimos. Recordamos, si tú no recibes a Jesús, no puedes recibir esta gracia. Tienes que recibir totalmente a Jesús para que esa gracia en automático esté en ti. Aunque es gratis para nosotros, a Dios le costó todo. La gracia se dio de una manera extraordinaria a través de Jesús. Es la esencia de la gracia ilimitada de Dios. Fue enviado a morir a la cruz antes de que alguien pudiera recibirlo. Nadie está libre de pecado. Y aquí hacemos una aclaración: pecado es errar al blanco. Los que estamos aquí, quizás tenemos ese pensamiento que nos ha enseñado que pecar no es que Dios se va a alejar completamente. Si eres hijo de Dios, Dios no se va a alejar completamente de ti. Está en ti la decisión si tú te acercas a Dios o te alejas. Hay que mirarlo completamente eso. O sea, un hijo de Dios falla, pero si yo me aferro a esa gracia de Dios, yo puedo decir: Padre, fallé, reconozco que fallé, pero tu gracia me sostiene. Amén. Nadie está libre de pecado y todos somos un solo estándar. No tenemos estándar de que el pecado, voy a hablar aquí, el pecado está categorizado. El pecado más alto, el pecado más bajo. Todo pecado es por igual. Todo pecado es por igual. El único pecado que nos han enseñado es blasfemar contra el Espíritu Santo, y contra eso no hay más. Porque si nosotros pecamos, siempre hay restauración para nuestra vida como jóvenes.
Tenemos a nuestros líderes, tenemos a nuestros mentores que están dispuestos a ayudarte si tú tienes la condición de pedir esa ayuda. Porque, o sea, no te pueden ayudar si tú no lo pides. Es como si tú estuvieras nadando y tú en realidad estás o sea, estás nadando completamente y uno te ve, uno te puede ir y te salvar. Pero si tú dices, no, yo puedo, no, yo puedo. O sea, yo estoy nadando, yo puedo levantarme. O sea, yo voy a salir de esto, yo voy a salir. Pero si no pides ayuda, ¿cómo Dios se va a poder manifestar en tu vida si no recibes a la persona que está cerca de ti? Y por eso dice la Biblia, amados hermanos, también restaurarle con amor a aquellos que también fallaron. Hay que de esa misma forma demostramos la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios nos hace justo ante sus ojos por medio de Cristo, que nos libró de nuestros pecados. Romanos 3:24. Solo tenemos que decir sí a Jesús. ¿Hay alguna forma de que he podido investigar, de desglosar lo que es la gracia? Dice aquí, la gracia es el trato de Dios como si nunca hubiéramos fallado. ¿Fallé? Sí, Señor, fallé. Levántate, vamos, tú puedes. Y Dios no te anda diciendo, no falles, no lo hagas. Dios te mira y te dice, fallaste, listo, levántate, vamos. Y Él no te recuerda tu pasado, porque eso dice, es pasado, ya pasó. Dios sigue diciéndote, sigamos adelante. Yo quiero que tú encuentres tu propósito. Pero si te caíste, bueno, me limpio las rodillas y sigo adelante. Por eso que Dios dice, el trato de Dios como si nunca hubieras pecado. Significa que los fracasos de tu pasado, tienen un propósito más que venganzarnos. Eso es lo que a veces pasa con los fracasos, de que fallé, bueno, Señor, ya no voy más a la iglesia, ya yo fallé, yo no voy a seguir yendo a esa iglesia. ¿Para qué? Para que todos me miren y me digan que fallé. No se trata de eso, querido joven. En ese momento en que fallamos, tenemos que aferrarnos más a Dios, porque Él conoce tu corazón y Él conoce el deseo de que tú necesitas más de Él. Porque creo que si nosotros nos separamos totalmente de Él, ahí es donde entra la palabra muerte espiritual. Nos separamos totalmente de Dios. Pero Jesús no quiere eso. Él hizo la conciliación entre el Padre y nosotros, para que fuéramos uno. No se encuentra justo donde estamos, pero no nos deja allí. Nos encuentra donde estamos presente si fallamos, pero no nos dejas allí. No tienen requisito solo tenemos que reconocer que lo necesitamos. Necesitamos totalmente al Espíritu Santo de Dios para que nos siga revelando qué es lo que Dios quiere con nosotros. Efesios 2:8 al 9. Gracias, Padre. Efesios 2:8. Ya me quedan unos minutos aquí. Gracias, Señor. Porque por gracia sois salvos. Deme la versión Nueva Traducción Internacional. Gracias, Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios. No porque la hice bien, no porque me porté bien, no porque soy el más santo de todos. Ahí lo dice la palabra. ¿Qué es? Regalo de Dios. ¿Y? Otra palabra. El 9 creo que eres. Ahí está. Es un regalo, no por obra, ni para que nadie se jacte. Si creo que en la traducción viviente dice otra palabra.
para que nadie se gloríe si no me equivoco. Nueva traducción viviente. Gracias, Señor. Aquí está. Acá lo tenemos más claro. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Porque me porté bien. A Dios no le interesa eso. Porque la hice bien, porque le di al que necesitaba, que es parte de los mandatos de Dios, dar. No es que sea malo. Dice, ley de siembra y cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Pero de que Dios mira mis buenas obras y para que después diga, no, Dios, yo la hice bien. Padre, yo la hice bien. Mira, lo hice bien, me porté bien esta semana, ¿no? ¿Para qué? No fallé. Pero el mayor temor de todos los jóvenes y todo cristiano está aquí, en la mente. Aunque no hayamos hecho ninguna actitud de pecado, nuestra mente a veces, porque nuestro cuerpo fue diseñado, o sea, está en este mundo pensando todas las cosas, el afán, lo que voy a hacer mañana. Y Dios te dice, no te afanes, vive el día a día para lo que Dios tiene en tu vida. Pero muchas veces pecamos, a veces por ignorancia, o muchas veces pecamos por querer hacer las cosas bien. Pero Dios dice, hijo, no se trata de eso, se trata de lo que yo te regalé, porque yo te lo regalé. Así que no importa cuán malas parezcan las decisiones, nunca estamos fuera del alcance de Dios, aún en los días que creemos tenerlo controlado todo y no dejamos de necesitarla. Ahora sabemos lo que hemos hecho para ganarla y profundicemos un poco más. La gracia que se nos da la hemos concedido como el regalo de Dios. Entonces, ya para cerrar, la gracia está en el corazón en el momento en que recibimos a Jesús. Esa gracia que viene a mi corazón, yo lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro? En gratitud al Padre, porque Él me lo ha dado todo, Él me lo dio todo, sin yo merecerlo completamente. Él me lo dio todo. Y dijo, ¿sabes qué? Hijo, aceptaste a Jesús, bueno, te doy todo. Todo lo que necesitaste, todo lo que necesitas está aquí, en este paquete. Ahora, nuestra responsabilidad como jóvenes es desarrollarlo, es madurar, es mirar el propósito de Dios para el cual nos llamó, es mirar hacia el frente y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar controlar por este sistema. Yo voy a seguir los pasos de mi mentor. Pero ¿por qué sigo los pasos de mi mentor? Porque yo sé que como él se aferra a la gracia de Dios, yo también puedo aferrarme y depender totalmente de su gracia. Amén. Y yo creo que aquí hay jóvenes que están totalmente dependiendo de la gracia de Dios. Yo sé que aquí hay una generación que día a día está orando y diciendo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, te necesito día a día. Padre, yo sé que este mundo me puede ofrecer muchas cosas, pero esas cosas son temporales. Las cosas de Dios son lo que son de eterna y para toda la vida. Dios nos ha dado todo y por medio de Él adquirimos todo el gozo de Dios, toda la alegría, todo. Pero ¿qué hacemos con esta juventud? Yo meditaba en el Señor y decía, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros los jóvenes? Muchas veces nos dejamos llevar por la corriente del sistema, o muchas veces vemos jóvenes que también se acercan a Dios, pero fallaron y se van. ¿Qué hacemos? Yo le decía, Señor, ¿cómo podemos hacer? Y el Señor me comentaba y me decía, hijo, mientras ellos tengan la semilla en sus corazones, lo demás lo hago yo. Porque como ellos conocieron de la palabra, ellos saben a quién acudir. Ellos saben recurrir a mí, a mi gracia. Ellos saben entrar completamente a la presencia, porque no necesitamos un sumo sacerdote.
Solamente necesitamos una sola persona, Jesús, que es lo que esta generación necesita. No se trata de venir a un culto solamente religiosamente, me siento y digo, bueno, voy a ver lo que dice Dios, sino decir, esa palabra puede cambiar mi vida. Esa palabra que ese pastor o ese líder o esa persona está predicando puede cambiar mi manera de vivir completamente. No lo va a hacer de un día para otro, sino que es un trabajo arduo, día a día. Es como cuando usted siembra una semillita y usted comienza a cuidar la semilla y decir, no le quiero poner tanto sol porque si no se me puede morir. No le puedo echar tanta agua porque de repente se puede ahogar. Así mismo en la vida del joven necesitamos aprender de la palabra de Dios para que Él, porque Dios hace crecer esa semilla. No sabemos cómo crece. Ni usted se pone a ver y que cómo lo voy a hacer, cómo lo va a hacer, o cómo está creciendo todos los días, o hay que ponerle esto. No, Dios se encarga de eso. Nosotros los jóvenes necesitamos ser energetizados por la palabra de Dios. Necesitamos también depender totalmente de la oración. La oración es como esa gotas de agua que nos cae, pero esa dependencia de Dios es como el sol que llega. Esa conexión que tenemos con el Padre es lo que Dios va a marcar siempre la diferencia. Y yo sé que estoy convencido de que los jóvenes tenemos muchos desafíos, porque yo los tengo. Todos tenemos desafíos, pero les aseguro, jóvenes, que aferrado de la gracia de Dios, nada. Como decía Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo, joven. El Señor solamente quiere que tú tengas esa motivación para poder buscarlo día a día. No se nos hace fácil. Tenemos el día a día. Algunos trabajamos, algunos estudiamos o algunos hacemos ambas cosas, pero que eso no nos impide separarnos de la gracia de Dios. De que eso no me impida separarme de lo que Dios tiene para mi vida. Si comemos 3 veces al día, ¿cuántas veces oramos? Y yo hago una pregunta, joven. Si tú comes 3 veces al día y no oras, ¿cómo estará tu hombre espiritual? Analicemos eso. ¿Cómo estará mi ser espiritual si no leemos la palabra o no oramos? Necesitamos tener más esa comunión con el Señor. Gracias. Ahí donde está, Padre, te damos gracias. He terminado. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú, Señor,